a cortar el audio me lo hagan saber, porque de verdad me está causando un poco de problemas todo esto. Bien, entonces vamos a iniciar y al final de la clase les voy a dar algunas instrucciones que necesitamos conocer. Solo me informan, por favor, si ya logran ver la presentación. Sí, se mira, bro. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a pedir la ayuda de algún compañero para que nos pueda leer. Ya vimos algunos valores y todo lo que teníamos que ver inmerso en ello. Cómo ustedes dan opinión de qué tan importante es, por ejemplo, la tolerancia, la aceptación, de qué tan importante es la responsabilidad y todo lo que hemos ido viendo. ¿Qué tan importante es ahora desde un punto de vista social o un punto de vista responsable? Y es ahora donde entramos en este detalle de responsabilidad ética. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de actuar responsablemente. Es uno de los valores que en una de las actividades, en uno de los cuestionarios que les mandé en formulario, No se escucha bien, bro. hicieron... Permítanme, ahorita voy a ver esto, perdón. Entonces, sí, vuelve a pasar eso de que se entrecorta el audio, me lo hacen saber. Gracias. Entonces vamos con este tema de responsabilidad ética. Voy a pedirle favor a César que me haga el gran favor de leernos esto que dice la diapositiva, por favor. ¿Cuál, profe? Todo lo que dice ahí. Sí, por favor, César. Va. La responsabilidad ética es el cumplimiento de acuerdos implícitos o explícitos con respecto a lo que debería ser la conducta causa y respetuosa en un ámbito o profesión. Su finalidad es garantizar el desempeño correcto de los responsables de la acción a llevar a cabo y lograr el bienestar de todos los involucrados en dicha práctica. Bien, muchas gracias, César. Cuando hablamos en este caso de la responsabilidad ética, hablamos de los cumplimientos implícitos y explícitos de los valores que ya habíamos visto. ¿Cómo me voy a desarrollar y cómo voy a convivir con otras personas en mis entornos familiares, laborales, estudiantiles o en el entorno social en el que me desenvuelvo? En un ámbito respetuoso o en una idoneidad respetuosa, en un ámbito o profesión, ustedes van a ser mecánicos, van a ser dibujantes y van a ser electricistas. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar y desempeñar este modelo responsable de ética en mi profesión? Probablemente vayan a seguir estudiando en la universidad, yo espero que así sea. ¿Y cómo vamos a ser responsables éticamente en el punto de vista estudiantil y académico? ¿Qué tanta responsabilidad voy a tener? ¿Qué tanto voy a lograr con eso? Entonces vemos inmerso todo esto. Vamos a ver, hágame el favor, Alan, de leer la diapositiva o el contenido de la diapositiva. Todo lo que vemos ahí, por favor, Alan. Para poder comprender el significado de la responsabilidad ética es necesario tener en cuenta 4 elementos fundamentales. El primero, el comportamiento o conducta racional del ser humano. Segundo, el respeto de la esfera social y jurídica en el que se desempeña la persona. Tercero, la persona o entidad que debe basar en principios de un buen proceder. La última, el ámbito de aplicación de la responsabilidad. Muchas gracias, Alan. Bien, entonces, 4 puntos importantes a respetar en este caso, los 4 elementos fundamentales para respetar. El comportamiento y conducta racional del ser humano. Cuando hablamos de lo racional, hablamos de lo consciente. ¿Qué tan racionales somos cuando nos enojamos, por ejemplo? ¿Cómo me comporto cuando una persona me hace enojar? ¿Cómo me comporto cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy preocupado, angustiado, cuando tengo algún sentimiento negativo? ¿Cuáles son mis pensamientos en ese momento? ¿Cuál es mi raciocinio? Y ahí entra esta palabra de raciocinio en lo racional del ser humano, en nuestro pensamiento. Y nuestro comportamiento idealmente tendría que ser controlado por nuestra mente, nuestro cerebro, diría alguien.
para no llegar a caer en acciones que no nos favorezcan a ninguno. El respeto de la esfera social y jurídica. Respetamos a la sociedad cuando cumplimos de buena manera algunas conductas sociales estrechamente relacionadas con todos en la comunidad. Y lo jurídico ya es propiamente hacer valedera la ley que se maneja. Si yo mato, por ejemplo, la ley dice que tengo que pagar condena y prisión. Si yo robo, lo mismo. Si tengo algún otro comportamiento indebido ante los ojos de la ley, también tengo que pagar eso. El otro punto y el tercero, la persona o entidad se debe basar en principios del buen proceder. ¿Cuál es el buen proceder en este caso? Nuestro buen proceder, compañeros, va a ser la forma de comportamiento ideal en la sociedad. Que la sociedad nos vea a nosotros como personas de bien, como buenas personas, buenos estudiantes, jóvenes, niños, adultos, sea como sea, pero que nos vean con buenos ojos, digámoslo de esa manera. Y el último, el ámbito de aplicación de la responsabilidad. ¿Dónde nosotros aplicamos eso? ¿Dónde es correcto explotar en ira, por ejemplo, y dónde no es correcto hacerlo? ¿Dónde es correcto desahogarnos por X o Y motivo y dónde no es correcto hacer eso? Tengamos en cuenta que no en todos los lugares podemos ser nosotros mismos, digámoslo de esa forma, porque causamos molestias en algún momento. Entonces, estos 4 puntos son elementos fundamentales. Compañeros, no sé, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, bro. Muchas gracias. No, Bien, bro. entonces, gracias. Bien, entonces hágame favor, Jairo, de leer lo que dice esta diapositiva. La responsabilidad, ¿cuáles? Los diferentes tipos de responsabilidades ética. Teniendo en cuenta la responsabilidad ética se aplica en ámbitos específicos, se pueden clasificar en responsabilidad ética personal. Una persona que encuentra un maletín con dinero y hace lo imposible para devolverlo. Alguien que escucha que le están mintiendo a una persona y lo pone al descubierto. Reconocer los propios errores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jairo. Entonces, en la ética personal, ¿qué tan buena formación ética tengo yo? Aquí damos unos ejemplos. Este de una persona que encuentra un maletín con dinero y hace lo imposible para devolverlo. Pregúntese usted mismo, ¿qué haría si se encuentra en la calle un maletín con 2 millones de quetzales, por ejemplo? ¿Qué haría usted? ¿Se lo queda? Me lo quedo. Bien, ya dijo un compañero que se lo queda, entonces veamos Pago toda mi colegiatura. de todo el año, hasta de 10 años incluso pagamos universidades. Es parte de estos dilemas éticos, porque imaginemos, me encuentro esa gran cantidad de dinero y una parte de mí dice devolverlo, pero otra parte dice quédatelo. ¿A quién le hago caso? ¿Y qué tan buena persona soy ante la sociedad para hacer lo correcto? Entonces ahí está esa pequeña responsabilidad que tenemos de manera muy personal. El otro es alguien que escucha que le están mintiendo a una persona y lo pone al descubierto. Aquí en Guatemala le decimos muy vulgarmente ponerle el dedo a alguien más. ¿Será correcto hacer eso? Probablemente sí, probablemente no. Recordemos que dijimos que la ética en todo caso es subjetiva y a veces es buena, a veces es mala, entonces no todo lo que es bueno y no todo lo que es malo es malo. Tendríamos que analizar muy profundamente las acciones para ver esto. Y el otro ejemplo que damos es el reconocer los propios errores. Cuando yo me equivoco, por ejemplo, ¿qué tan bueno soy reconociendo ese error? ¿Qué tan bueno soy pidiendo disculpas? ¿Qué tan bueno soy yo reconociendo que me equivoqué ante alguien? Eso es parte de nuestra ética como personas individuales. No le puedo exigir a alguien que sea ético conmigo si yo no lo soy. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como individuos. Hágame favor, Gerson.
No, perdón, Dixon. Dixon, solo léanos la responsabilidad ética social, por favor. Dice, el compromiso como asociación a la ayuda de comedores infantiles, aceptación dentro de una entidad a personas con diferencias sociales, religiosas, sexuales, étnicas. Brindar ayuda a las personas más débiles, pobres que han debido emigrar de su país por diferentes razones. Mil gracias, Dixon. Bien, entonces cuando hablamos ya de una responsabilidad ética social, ya incluimos a toda la sociedad en sí, nos incluimos nosotros, a mamá, papá, hermanos, al vecino, a la vecina, al cuñado, al sobrino, a todos los que estamos inmersos dentro de una sociedad. No tenga pena, César, no hay ningún problema. Bien, entonces, en esta responsabilidad ética ya nos incluimos todos, incluimos autoridades, incluimos a los civiles como somos nosotros, en el compromiso de ayudar a los demás. Una asociación, perdón, por ejemplo, que ayuda en comedores infantiles para aquellos que no logran, en este caso, subsistir o que tienen algún problema económico. ¿Qué tan bueno es eso? También tenemos la aceptación dentro de una entidad a personas con diferencias sociales, sexuales, étnicas y todo eso. Muy arraigadamente se ha dado en estos últimos tiempos la famosa inclusión, que de personas aquí, que de personas allá, que aquí, que allá, que incluimos, que ya no discriminamos, que hacemos un montón de cosas porque las personas se sientan bien. Y está bien hasta cierto punto, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros cargamos con una responsabilidad social. Tenemos que ser inclusivos, sí, tenemos que incluir a todas las personas, pero que sean personas idóneas a donde nosotros las queremos incluir, dando y brindando, perdón, buscando en este caso un equilibrio social para que no se vaya desmoronando lo que ya tenemos, o al menos en Guatemala lo poco o la poca estabilidad que tenemos. Brindar ayuda a personas más débiles sobre quienes han debido o migrar a otros países. ¿Por qué Guatemala tiene una de las tasas centroamericanas más grandes de migración? Muchos dicen que por corrupción, por pobreza, porque no quieren aceptar que Guatemala es rica y todo eso, pero hay que ver el punto de vista de cada persona. Socialmente nosotros estamos obligados hasta cierto punto a ayudar a esas personas. ¿Lo hacemos? Probablemente sí, probablemente no, ya depende de cada persona y veamos ahí la unión del entorno ético personal y el entorno ético social. Porque si yo ayudo, probablemente me van a ver como buena persona, pero si no lo hago, probablemente me vayan a ver como una mala persona. Entonces no podemos desligar esto porque siempre vamos a estar inmersos en ello. Vamos a ver, hágame favor, Crespo, de leer donde dice responsabilidad ética profesional. Por favor, Crespo. Responsabilidad ética profesional, profe. Sí, por favor. Un médico que debita al juramento que ha hecho en su profesión no acepta realizar un eutanasia, aunque el paciente sea terminal y aun cuando el mismo paciente y los familiares lo piden. Un abogado al que una empresa le ofrece dinero para que no prosiga con el juicio laboral de su cliente y no acepta. Muchas gracias, Crespo. Fíjense que en la responsabilidad ética, hablando profesionalmente, es una de las que más cuesta cumplir. Y al menos en Guatemala, la mayoría de los egresados no cumplen con eso. ¿Por qué lo digo? Vean el sistema de justicia de Guatemala y solo lean las noticias que se están dando en los últimos días
y se van a dar cuenta que el sistema jurídico de Guatemala es una, perdonen la expresión, pero es una maraña de ratas, diría alguien. No sirve. ¿Por qué? Precisamente porque no tenemos la ética profesional que se debería tener. En este punto ya a cada uno cuando nos graduamos nos juramentan, y por lo menos a mí que me graduaron de profesor me dijeron en uno de mis juramentos, jura realizar su labor de la mejor manera posible sin buscar vanas glorias y todo eso, y uno dice, sí juro, pero a veces lo decimos solo por decirlo. Entonces, vean, les digo, esta es una de las responsabilidades más difíciles de cumplir porque el cuerpo y la mente son bastante débiles. En este caso el médico que debido a su juramento no quiere realizar una eutanasia, compañeros, para tener esa palabrita en nuestro vocabulario, es cuando una persona quiere morir o es un suicidio asistido, se le conoce más bien. Esta eutanasia se da en pacientes terminales y algunos médicos están a favor, algunos están en contra. Visto desde un punto de vista ético, muy probablemente sea mejor. Y cuando ya estés, me avisas, te voy a traer. Winnie. Es Internet Explorer, pues. Es mejor. Es Chrome. Bien, entonces les hablaba, con la ética profesional es una de las más difíciles de cumplir, pero tratemos a toda medida de cumplirla. En la corporativa, en este caso ya es un tanto más en empresas. ¿Por qué no puedo discriminar a alguien? Porque los derechos humanos me dicen que no puedo discriminar a nadie. En la responsabilidad ética corporativa, o de empresas, necesitamos incluir y no excluir a las demás personas. Usted va a ser mecánico, por ejemplo, con los que están en mecánica. Va a abrir su taller y llega una persona a pedirle empleo, pero por X o Y razón, digamos que es afroamericano, usted no le da trabajo, eso no es muy ético, que digamos. Entonces, si tiene las capacidades para ese trabajo, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no darles empleo? Solo por color de piel, por orientaciones, por ideologías o por alguna otra cuestión, es antiético hasta cierto punto estas acciones de discriminación. Entonces tratemos de no hacerlo y de no promoverlo. Y por último tenemos la responsabilidad ética medioambiental. ¿Cómo nosotros cuidamos el medio ambiente? ¿Cómo un mecánico puede cuidar el medio ambiente, por ejemplo? ¿O cómo un dibujante puede cuidar el medio ambiente? ¿Cómo un electricista puede cuidar el medio ambiente? Son pequeñas preguntas que nos podemos hacer, y la responsabilidad medioambiental, eso sí ya corresponde al mundo entero. De lo contrario, no podríamos subsistir si no fuera gracias a la naturaleza. Compañeros, antes que se nos acabe el tiempo, ¿preguntas con todo esto? ¿Preguntas? Ni una sola. No, profe. Vaya, yo espero que así sea. Muchas gracias. Y disculpen los inconvenientes que he tenido este día. Preguntas para el examen. Bien, si surgiera alguna duda también se pueden comunicar. Si hay algún problema o tienen algún problema con la tarea o alguna duda también, con toda confianza se comunican conmigo. Ahí está mi número en la guía y sin lo que pueda apoyarles con todo el gusto del mundo. Solo